Bienvenidos y bienvenidas, familia de Mindalia. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que además sigan aprendiendo con la cantidad de temas que estamos discurriendo, porque hay muchos temas muy interesantes, muy profundos. Y como siempre digo, la profundidad no depende tanto de los temas que traigan, sino de la disponibilidad con la que los escuchamos, porque eso es realmente lo que hace, ese es el key change, lo que cambia que todo se vuelva hermoso y profundo. Por lo tanto, os comento varias cosas antes de que vayamos con el directo que tenemos hoy, como por ejemplo mi nombre, que es Mani Mellizo. También os recuerdo que este directo estará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en Mindalia Radio Voz, en formato radio, y en YouTube también. Y además estamos retransmitiendo desde varias plataformas, entre ellas Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Bogan Live, Odyssey y muchas más. Os recuerdo también que estamos en este especial, en este congreso, o especial más bien, en el cual hemos encontrado pues muchísimas visiones diferentes sobre cómo es tu ser. Por eso lo hemos llamado Redescubre tu ser. Y ya saben que hoy tenemos también especialistas también muy interesantes que van a traernos desde sus visiones este abordamiento al ser, a lo que somos, obviamente, y lo que es realmente esencial en la vida, en la conciencia, en lo que somos. Y en este caso, el de hoy, tenemos la fabulosa oportunidad de poder hablar con Mónica Farías, que nos va a hablar de descubre las diferentes dimensiones de tu ser. Os voy a leer un poquito sobre ella y luego después ella ya se dará a sí misma para que la puedan conocer muchísimo más en profundidad, que por cierto ya os recomiendo, os recuerdo que los enlaces pertinentes de Mónica Farías están en la descripción del vídeo de YouTube. Yo a veces cuando me muevo, me doy cuenta, digo, parece que soy así un rapero, pero no, aunque hay rap que me gusta. En este caso os cuento sobre Mónica Farías. Mónica es psicóloga clínica y transpersonal, hipnoterapeuta, terapeuta de vidas pasadas, consteladora familiar, sanadora intuitiva, reiki, formadora, uy, perdón, y formadora de terapias complementarias. Y la tenemos aquí al otro lado, le vamos a dar esa bienvenida como se merece. Mónica, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás aquí en Mindalia? ¿Qué Hola, tal? Mani. Contenta, muy contenta que me hayan contactado. Fue una sorpresa, en realidad no me lo esperaba, así que muy contenta de estar acá, Muy muy bien. contenta. Mónica, Sí, te lo veo, ¿eh? Se te ve en los ojos, se te ve, a pesar de que estemos en la distancia, se siente. Así yo te dejo, lo primero que te quiero pedir es que nos introduzcas en este tema, porque creo que va a ser un tema extenso y potente. ujú, Así que yo te dejo el ujú, espacio para que nos lo cuentes y luego después ujú. vamos con las preguntas de la audiencia, que os recuerdo antes de que pasemos con Mónica. Para poder hacer las preguntas, siempre es súper importante que escriban nombre, país y la pregunta en concreto. Además tienen el botón de super chat para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo. Y ahora sí que sí, Mónica, adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, la pregunta de las dimensiones del ser apunta directamente a quiénes somos en realidad. O sea, eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Y también cómo saber si vamos por los caminos correctos. Entonces, el quiénes somos en realidad en estos tiempos se hace una pregunta bastante difícil cuando estamos bombardeados en las redes sociales en general por todas las catástrofes, por las noticias negativas, por la inmediatez, ¿no? Por eso que uno de estas redes y este tipo de televisión es maravillosa porque permite al menos mostrar otro tipo de visión del ser humano y algo más positivo, ¿no? Pero en general, quiénes somos en realidad, mm, no se pregunta mucho, los jóvenes no se preguntan mucho. En general no se preguntan mucho tampoco porque eh, la filosofía ya no se usa, está fuera de moda. Todo es inmediato, es rápido, si tengo likes, más likes, menos likes, y funcionamos así, ¿no? Entonces, no nos estamos como preguntando más en profundo qué es lo que nos pasa. Entonces, ¿quiénes son las personas que sí se preguntan qué es lo que pasa? Son personas que
hay dos tipos de personas, y esto lo he ido descubriendo a lo largo de la terapia, digamos. Son personas que en realidad, porque tienen un problema, han pasado por un trauma, han pasado por alguna crisis grave, han pasado por alguna enfermedad grave, o sea, ha fallecido un familiar, por separaciones, en fin, por ese tipo de problemas más importantes en el fondo, entran a hacerse una psicoterapia y a sanar sus dolores y parten por la primera capa, que siempre es como lo más difícil, ¿no? Pero muchos después de eso se preguntan, bueno, pero ¿y por qué me pasó esto? Cuando nos preguntamos por qué me pasó esto, la primera pregunta es como, a ver, es, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido que le pasó esto a esta persona o me pasó esto a mí? Entonces ahí inmediatamente me apoyo en poco en la trascendencia, ¿no? Porque la trascendencia no tiene que ver con las religiones, tiene que ver con cómo me pienso y cómo me proyecto yo para adelante, ¿no? Entonces ahí vienen las primeras preguntas más profundas y muchas personas en el fondo van donde un psicólogo más como tradicional sanan su problema y ya está, y quedaron bien. Y está bien. O sea, creo que hay terapeutas para distintos tipos de personas. Esto es como la llave y la cerradura. Entonces las personas, pero a veces van quedando cortas, como me dicen, no, ya fui donde tal, tal y tal, fui donde psiquiatra, tomé tal, y ahora en realidad quiero entender más profundamente qué me pasa. Por ejemplo, personas que, yo recibo varias otras personas que tienen fibromialgia, que es un bien, o sea, un bien, es una enfermedad bastante común, ¿ya? Esta fibromialgia de todo el cuerpo, tiene todo un circuito y un ciclo, digamos, muy complicado, que las personas muchas veces terminan con licencias, incluso licencias de varios años. Entonces, por ejemplo, a partir de una enfermedad así, tan seria, digamos, después de haber pasado con los medicamentos, con los cambios de alimentación y aún no sanan, empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué hay más atrás? Entonces ahí empiezan las respuestas, ¿no? Y ahí muchas veces sucede el cambio de terapeuta hacia psicólogos o terapeutas más transpersonales o más espirituales, porque ya realmente a veces no puedes con ese dolor, digamos. Entonces, ¿con qué es lo que me encuentro? Por ejemplo, una paciente que vino y realmente tenía dolores, una paciente joven, muy activa, muy bonita, muy buena moza, una mujer de 40 años y todo, que tenía una fibromialgia importante en todo el cuerpo y además en un sector como en la parte alta del glúteo, era un dolor muy, muy fuerte y hay días que tienen que estar en cama. Entonces, ¿qué descubrimos? Bueno, dentro de las cosas que ella dijo, bueno, yo tengo que entender más allá, por ejemplo, hicimos una constelación donde nos dimos cuenta de qué manera ella estaba cargando dolores de sus ancestros y cargas muy fuertes de sus ancestros que en el fondo empezamos a trabajar, a sanar y que se repetían en su relación actual, digamos, de pareja. Pero, por otra parte, también hicimos dos regresiones, digamos, una regresión en la cual vimos dos vidas muy importantes, en las cuales en una de estas vidas ella era un misionero negro en el África y, bueno, habían llegado, digamos, los malos, por decirlo así, y habían arrasado con el pueblo y a él le habían enterrado como un clavo de fierro en el sector del glúteo. Entonces, era ahí donde ella tenía ese dolor y más encima lo habían enterrado vivo. Dentro de las cosas que tenía ella eran ahogos, ¿ya? Y parte de los ahogos tenía que ver con eso. Entonces, cuando cómo se empiezan a revelar las dimensiones del ser, también cuando uno abre estas pequeñas ventanas hacia, por ejemplo, las vidas pasadas o hacia los espacios entre vidas. Entonces, estas vidas anteriores también dejan huellas en el cuerpo físico. Entonces, de esa manera, a ella, bueno, hicimos un trabajo, como quien dice, sacamos el clavo, sanamos energéticamente esa parte de su cuerpo y digamos, con sanación con las manos también y como, digamos, las voy como guiando, van como sanando, ¿no? Y el alivio del dolor empieza paulatinamente hasta que finalmente se sienten bien. Entonces, esas personas también quedan como el bichito, bueno, wow, o sea, yo no soy más que este dolor y esta persona que anda con el dolor, sino que tengo otras dimensiones, tengo otras vidas y estas vidas tienen un sentido, ¿no? Entonces, eso es una de las puertas que permiten
la apertura. Lo mismo, bueno, te podría dar muchísimos ejemplos, digamos, de personas personas, por ejemplo, que de repente, hace poco me llegó una chica muy joven, 30 años, y me dice, mira, llevo un año, ella es médico, muy como estructurada, entonces dice, no he podido quedar embarazada durante todo el año, está todo bien, está todo, tanto mi marido como yo, está todo perfecto, pero no puedo quedar embarazada. Entonces, ese también, por ejemplo, es un motivador. ¿Qué hicimos? Constelamos. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que había un miedo muy profundo por vivencias que ella había tenido de pequeña, ¿cierto? Y que las pudimos sanar. Y luego vimos también que hay vidas anteriores en las cuales ella con esta misma pareja había tenido temas súper importantes que por estos miedos ella quedó bloqueada y eso también se va sanando. Entonces, no, y además lo divertido de que a mí me gusta, yo lo disfruto, porque en realidad es una chica súper científica. Entonces me dijo, mira, a estas alturas yo estoy entregada a lo que sea, ¿ya? Y eso es una de las cosas bonitas que pasan, ¿no? Como que, entonces, ahí viene un poco el tema de la resonancia. También de repente llegan las personas a uno por la ley de la resonancia. O sea, si tú necesitas un médico porque te duele no sé qué, vas a donde tal. Pero si de alguna manera tu ser te va tironeando y te va llevando como a buscar otras respuestas, a veces, otras veces no. Y cuando llegan donde mí, yo siempre digo, las personas que llegan donde mí no es casualidad. Entonces, aunque partan súper así, como partimos como muy como tradicional, de alguna manera ya yo sé que vienen a buscar como otra cosa. Entonces estas personas, en realidad, los terapeutas y las personas, estamos siempre como de alguna manera en cierta resonancia, ¿no? Eh, y luego hay otro grupo de personas que son que ya vienen con este chip diferente, abierto. Es decir, niños, desde niños, por ejemplo, ven, no sé, me acuerdo una vez me llevaron una niñita que la mamá estaba muy espantada, una mamá francesa, muy tradicional, así, muy espantada porque su hija veía a una niña columpiándose afuera. Y me decía la mamá, yo no veo a nadie en el columpio. Entonces, esta niñita en realidad, cuando empecé a indagar, la niñita no estaba psicótica. Esta madre tenía un fantasma de que esta niñita fuera psicótica y era una niñita, no sé, de 7 años, por ejemplo. Algo así fue. Hace unos años ya. Y a raíz de eso, en el fondo, le tuve que explicar a la mamá, mira, existen niños que tienen otro tipo de aperturas, otras sensibilidades, hay cada vez más acá en la Tierra, y a veces a los papás les cuesta comprender eso. Entonces, ese tipo de niños llegan a las otras dimensiones del ser porque ya lo traen natural, ¿ya? Recuerdo una chica de unos 12 años que me dijo, bueno, ella muy rebelde en su casa, muy rebelde en el colegio, muy brillante, con muy buenas notas, y ella me decía, es que tú no sabes a lo que yo vine, a mí me gusta el teatro, yo vine al teatro, pero vine al teatro porque yo quiero sanar a través del teatro. Yo decía, wow, qué claridad. Me dice, yo lo único que quiero, si las notas no me importan, yo quiero estudiar teatro y tenía unos dones, bailaba increíble, y era así, era impresionante. Yo quiero hacer esto. Entonces, ellos ya tienen el sentido a lo que vienen y ahí es importante que los adultos que los rodeen, estén despiertos, ¿no? También, o pueden guiar a estos niños y sepan de esto. Por eso que si hay, mientras más adultos estén viendo, digamos, este tipo de televisión, este tipo de programas, este tipo, se muevan en esta línea, más van a poder también ayudar a que estos niños puedan tener su lugar en el mundo y puedan ir haciendo también un poco el cambio en el mundo, donde la vida no es solamente las horribles noticias, la guerra y todo lo que pasa, sino que también hay una dimensión distinta del ser, ¿no? Entonces, estos niños en general vienen a abrir camino, ¿no? Muchos de estos niños, que algunos ya son grandes, por decirlo así, ¿no? Algunos están haciendo entrevistas, otros están haciendo otro tipo de cosas, ya tienen ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces, la sanación en general se produce siempre desde lo más biológico hasta las otras dimensiones del ser. Em, y aquí entramos en la siguiente parte del tema,
que es, o sea, no puedo no hablar de las dimensiones del ser si no hablo de lo que, cómo se relaciona esto como con las capas del ADN, ¿no? Y eso es algo que, más allá de lo que puedan creer o no, la verdad es que los rusos están haciendo hace años ya estudios respecto de las capas, las siguientes capas del ADN. Es decir, tenemos las dos hebras del ADN que son las biológicas, pero sobre estas pivotean otras 12 capas distintas, ¿ya? Con distintas dimensiones en el fondo. Entonces, ahí, con eso voy a explicarlo un poco, al final lo voy a retomar, pero a eso se debe, quiero como dejar la inquietud respecto de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, recuerdo otro caso de un chico, hace hartos años atrás, este chico ya a estas alturas debe tener sus 24 años más o menos, y me acuerdo que me lo trajeron a la consulta psicológica como psicóloga infanto-juvenil en esa época en que yo además mantenía todo escondido, o sea, para mí era este mundo yo lo tenía que separar en la psicología más clínica. Después ya lo logré integrar, pero era como, te veían como aquí en Chile se dice chanta, ¿no? Chanta, ¿cómo vas a meterte en estas cosas así, ¿no? Entonces, recuerdo un chico que llegó y que tenía su carita como con bastantes como heridas en la cara. Y era un chico que ya tenía 9 años y ya llevaba muchísimos años en tratamientos dermatológicos, porque había nacido con un angioma en la cara, muy feo en toda una parte de la cara y lo habían tratado y vivió toda su vida de muy pequeño con muchos tratamientos dolorosos. Entonces me lo llevaban para a ver si yo podía subir la autoestima. Entonces eh, lo veo a este niño, se sienta delante mío y veo inmediatamente un incendio detrás, ¿ya? Entonces yo dije, este niño lo que tiene son heridas que están relacionadas con una vida anterior en la cual se quemó. Y sin decirle nada más, ni cierra los ojos, ni hacer una hipnosis, le digo, lo miro, sí, le digo, ¿recuerda? ¿Recuerdas esa vida en la cual te quemaste? Y él de repente entra así y me dice, sí, yo estaba en tal parte, bla, 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 y se pone a hablar, ¿no? Entonces hicimos ahí también una sanación em, en ese sentido. Y es un chico que, junto con poder incorporar eso y poder sanar y poderle explicar a su mamá también, que estaba bastante extrañada de esto, también al incorporar esta otra dimensión de que en el fondo no somos un alma que está aquí nomás en esta tierra y tiene un problema aquí y ahora. Nuestros problemas de aquí y ahora muchas veces están encadenados de alguna manera a temas que tuvimos en vidas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, así en el fondo fueron sucediendo distintas situaciones y con distintos pacientes a lo largo de mi vida, hasta que, bueno, aprendí hipnosis clásica ericksoniana hace como 30 años atrás, y la verdad es que ahí no aprendí las vidas pasadas, pero mi primera paciente saltó a una vida pasada, siendo que no estaba todavía dentro de mi concepto de las vidas pasadas. Entonces le escribo al psiquiatra y le digo, no, que escribo, en esa época se hablaba por teléfono, se nota mi carné, pero no importa. Le digo, ¿tú crees en las vidas pasadas? Y me dice, no, ¿qué vidas pasadas? Me dijo, no, no creo en esto, me dice, ustedes deben ser arquetipos. Bueno, y ahí empecé a investigar y todo, y la verdad es que otra de las herramientas, digamos, muy importantes y fundamentales tienen que ver con eso, con el tema de qué manera podemos nosotros entrar a las otras dimensiones, porque cuando uno hace una regresión, no solo regresas a una vida pasada, también aprendí, bueno, y fui autodidacta. Ahí Brian Weiss todavía tenía su primer libro, estaba en verde, aún estaba en Estados Unidos, todavía el libro no lo habían traducido al español en esa época. Encargué lo que encontré acerca de vidas pasadas. Bueno, y ahí también me di cuenta y empecé a practicar estas como técnicas en el fondo, donde en el espacio entre vidas tú puedes definir a nivel espiritual, tú defines con tu guía y tus maestros a qué vienes, ¿no? ¿Cuáles son las tareas importantes que tú vas a hacer en esta vida? ¿A qué viniste? ¿Ya? Y, eh, y también viene otra parte que a lo mejor es muy incomprensible para muchas personas que pueden estar escuchando esto, pero también provenimos no solo de la Tierra, sino que también somos semillas estelares. Entonces, muchas veces en estos trabajos que la gente dice, vengo a hacer una regresión
a una vida pasada, resulta que aparece una familia estelar, todos azules que provienen de una estrella que en realidad ellos les dicen el nombre, no los conocen. Entonces ahí no queda otra que rendirse y decir, sí, cuando ya viene una persona con eso, otra persona viene con otra cosa, y no es que yo lo guíe, es que yo digo, soy la partera y las personas empiezan a conectarse con las otras dimensiones del ser, ¿no? Entonces, eso ha sido muy potente porque cada paciente es un libro, cada persona que llega es un libro y cada persona tiene mucho que dar y que enseñar también, ¿no? Entonces, 5 minutos, ok. Bueno, entonces, eh, voy a retomar el tema que tiene que ver con el ADN multidimensional, porque todo esto sucede gracias a nuestro ADN multidimensional, ¿ya? Tenemos un ADN que nos permite sanar. Por ejemplo, tenemos una herida, la sanamos. ¿Por qué? Porque esta capa del ADN lo permite. Tenemos un ADN donde están nuestros registros akáshicos, nuestros registros de vidas pasadas y de vidas de la Tierra. Tenemos otra capa de ADN, por ejemplo, que nos permite conectar, ¿ya? Conectar con la espiritualidad. Tenemos todos los seres humanos la capacidad de conectar con las otras dimensiones gracias a estas capas del ADN, ¿ya? Después, la posibilidad de conectar con el divino masculino y el divino femenino. En fin, todas esas posibilidades son este ADN que es una puerta de entrada que todos tenemos en cada una de las celulitas de nuestro cuerpo. Está todo eso, somos realmente como seres humanos un portal y se nos olvida quiénes somos en realidad. Eso. Y bueno, y viene también el plan de vida. En el ADN tenemos la posibilidad de conocer nuestro plan de vida. Eso es algo maravilloso. Venimos a algunas misiones más grandes y otras más pequeñas. Entonces, en resumen, somos seres multidimensionales, ¿ya? En ese sentido, es como cuando uno tiene un cristal colgando en la ventana, pega el vidrio, o sea, pega el sol y se refleja en la pieza, ¿cierto? Este mismo cristal con todos los colores del arco iris en distintas partes. Nosotros a veces creemos que somos una de esas partes y la verdad es que somos el todo también, somos como fractales del todo, ¿no? Eso es como una cosmovisión, digamos. ¿Y qué me ha servido a mí? A mí me ha servido, yo creo que muchas vidas, no creo, sé que muchas vidas estuve en esto, entonces sí, tuve recuerdos espontáneos desde que era niña, tenía bastantes inquietudes distintas a las de un niño, digamos, ¿cierto? Yo decía, bueno, yo de chica tenía la sensación que me habían metido como en un tubo y apretado, y yo estaba aquí en la tierra metida en un tubo apretado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que obviamente no podía hablar con nadie, porque ni con mi papá ni con mi mamá, porque ni una posibilidad, o sea, mi papá decía, yo soy ateo gracias a Dios y la Virgen Santísima, y mi mamá decía, no creo en nada, hay un Dios que me protege, sería, digamos. Entonces yo, así. Y ahí, bueno, me tuve que ir abriendo, ¿no? Y bueno, y otra de las formas maravillosas también fue encuentros con personas, y especialmente con una persona que fue un chamán argentino que tuvo que conectarse, o sea, a él le dijeron que tenía que encontrarme, yo no tenía idea, bueno, y a raíz de eso, esas que no son casualidades, que uno a veces estaba haciendo un tarot en una parte y de repente la persona dice, oye, viene un chamán a hablar de tal y tal cosa, no sé qué, y anda buscando a una mujer, pero yo jamás se me hubiera ocurrido. Bueno, a raíz y gracias a él, yo también o sea, realmente activó y me recordó, porque yo siempre decía, ¿dónde puedo leer de esto? Me decía, no, tú no leas, tú tienes todo adentro. Bueno, y de ahí hubo una activación y un salto muy grande en mi aspecto personal y profesional también. Así que siempre hay personas que nos acompañan, esto es para todos, siempre hay personas con las que nos encontramos que hay que mirarlas como maestros también para nosotros, ¿no? Qué bueno. ¿Ibas a decir algo Eso. más? Perdón. Me apuré porque nos falta poquito, pero, a ver, dentro de las cosas maravillosas que sí recibí, que fue muy bonito, que me despertaron durante un año y medio, durante las noches, a nivel, o sea, yo estaba durmiendo, me mandaban un reiki como a 5000 voltios, eso yo, literal, o sea, 5000 voltios, digamos,
veía yo una figura, luego se encendía y se ponía en color, y yo empecé a notarlas. Yo no sabía para qué me estaban mandando esto, ¿ya? Vi también seres de otras dimensiones seres en el fondo de otras partes, de otras galaxias, que también estaban ahí y que yo al principio no sabía qué hacer con ellos. Ahí me ayudó mucho el chamán, le dije, hey, o sea, aquí hay unos seres chiquititos, después hay otros, ¿qué hago con ellos? ¿Qué les digo? Porque, ¿qué hago? Bueno, entonces ahí recibí muchos códigos de los cuales tuve que yo misma hacer una selección y estos códigos me los enviaron para hacer un sistema de sanación cuántico, por decirlo así. Se llaman códigos holográficos de luz. De eso voy a hablar al final porque es uno de los talleres que ofrezco, digamos, ¿no? Pero fue un sistema muy bonito porque al meditar con estos códigos, no es como el Reiki que te dicen, esto sirve para, tú meditas y esto abre dentro de ti otras dimensiones del ser. En realidad es reducirlos mucho si yo explico de qué se trata cada uno, eh, pero cuando lo enseño, claro, explico, pero para cada persona va a abrir una dimensión distinta, ¿no? Entonces, y después de eso tuve que hacer una iniciación, que también me fue un año antes indicada, que yo no sabía el lugar, tuve que descubrirlo, tuve que meditar, el chamán me ayudó y llegamos, ok, esto es en Capilla del Monte, Argentina, tengo que subir una montañita y él me dijo, bueno, yo te sigo, tú tendrías que decirme dónde es esto. Así que yo le digo, bueno, esto es acá, subiendo en la noche la montaña. Entonces yo le digo, esto es acá, y se ríe y me dice, pero si este es un altar de los comechingones. Yo en mi vida los había visto. Los comechingones son uno de los indígenas originales de por allá. Entonces, eh, ahí recibí exactamente como se me dijo, a la hora que se me dijo, estaba la luna en ciertas partes, digamos, entre las dos montañitas que se llaman las Gemelas, unos cerros en Capilla del Monte, con unas estrellitas, con 3 estrellas, y las veo, ¡fum!, me caigo al piso, me llega una corriente energética muy potente, y bueno, y en el fondo después me dijeron, esto tienes que divulgarlo, esto tienes que enseñarlo, y yo con una vergüenza, porque yo digo, soy psicóloga y cómo voy a hacer esto, pero ya estoy asumida, ya salí del closet, como me dijeron de alguna vez, del ámbito espiritual, ya bueno, a esta altura ya no me da vergüenza, a esta altura de la vida, ¿no? Así que, bueno, esas han sido más o menos mis experiencias. Entonces, cuando yo hablo de esto, lo hablo desde mi experiencia personal, de haber venido de un lugar o de una formación bastante rigurosa, alemana, por el lado de mi madre, ¿no? Donde no cabía, no había cabida para este tipo de cosas, a abrirme a esto, y yo creo que, ¿cuál es la clave para cada persona? Estar abierto a las señales, es decir, el camino está lleno de señales, o sea, estar abierto a las señales de las personas con las cuales uno se encuentra. De repente un pájaro te da una señal, de repente no sé, algo que te sucede, algo que le sucede a otro, te dan diciendo por acá es el camino. Y mientras uno más alineado o alineada está en esto, más dones y más maravillas te empiezas a encontrar con personas que empiezan a ser tu verdadera familia, ¿no? Tu familia como más estelar o la familia en que tú vives en el fondo. Entonces, de eso se tratan más o menos las dimensiones del ser, ¿no? Qué bien, Mónica, Eso. ¿eh? Bueno, es verdad que claro que en media hora se puede hablar de lo justito, pero yo he Sí, sentido que por lo menos has podido ir a cada uno de los aspectos, que yo sé que son muchos, entonces te lo agradezco. sí. Y también te agradezco también la valentía como para poder salir del closet, como te has dicho, porque yo creo que aquí hay mucha gente, también como yo, que también está abriéndose, ¿no?, a este mundo y reconociéndolo, porque son mundos que, como dices tú, hay gente que ya viene con ese deseo de conocer y es inevitable. Y está aquí en nuestra naturaleza, muchas personas. Y seguro que hay mucha gente que aquí que te está escuchando que también se siente súper identificada. Así que gracias por eso. Ahora sí, quiero que nos hables de una cosa, de un libro que tienes también, entiendo, y luego Ajá. después pasamos un pequeño spot para ir con las preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Muy Y bien. os recuerdo, por cierto, los enlaces para entrar en contacto ya con Mónica Farías en la descripción del vídeo de YouTube. Adelante. Ujú. Bueno, te cuento del libro primero. Mi libro se llama El portal de las mariposas. Aquí está. Psiqueterapia. Psiqueterapia
Psique tiene que ver con alma, terapia del alma, ¿ya? Y el libro tiene como, está dividido en varios como capítulos más grandes. La primera parte son experiencias que yo llamé experiencias de una chamana urbana, ¿no? Como que de alguna manera todas las cosas que me fueron pasando eran bastante chamánicas y están descritas ahí, desde experiencias como personales hasta experiencias de mis pacientes. Luego, cómo introducir en el fondo, o cómo se introduce, cómo se traslapa el chamanismo con la terapia, la psicoterapia propiamente tal, ¿no? Por otra parte, otro de los capítulos importantes tiene que ver con, valga la redundancia, la importancia de los ancestros. Y ahí hay muchas experiencias relatadas de constelaciones familiares, de pacientes que vinieron por síntomas físicos o problemas familiares, etcétera, ¿ya? Otra parte está, hay una guía para analizar tus propios sueños. ¿Cómo puedo analizar mis propios sueños y cómo puedo hacer de mi inconsciente una fuente rica de sabiduría? ¿Mm? A través de los sueños. Luego hay transcripciones, que esta parte le gusta mucho a la gente, el tema de las vidas pasadas. Entonces, me dio un trabajo de hormiga de transcribir muchas sesiones, entonces hay bastantes sesiones de personas en vidas pasadas. El libro tiene 400 y tantas páginas. Y también es algo que enseño, por lo tanto hay sesiones de algunas alumnas mías que son bastante brillantes y que en el fondo hicieron buenos trabajos de regresiones y están transcritas ahí. También hay trabajo con la propia sombra y finalmente está la última parte, que son las transcripciones de varias sesiones de meditaciones con las 12 capas del ADN. Sesiones en las cuales en cada una hacemos una capa del ADN y la meditamos. Y las cosas que pasan ahí, Mani, realmente es, o sea, si alguien mira afuera dicen, esto es de locos, pero es impresionante cómo al meditar cada una de las capas del ADN realmente se abren unos verdaderos portales y luego muchas veces la información del grupo se va completando. Es maravilloso, ¿ya? Y eso también me di, soy bastante trabajadora, hormiga, así que está todo eso transcrito. Eh, eso, de eso trata mi libro. Muy bien. Pues nada, Sí. muchísimas gracias, muy interesante. Os recuerdo entonces, para que puedan entrar en contacto y adquirir también el libro, hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora vamos a hacer una cosa, Mónica. Antes de que pasemos con las preguntas, pasamos este pequeño spot y ahora volvemos Ajá, contigo y con las preguntas. Muchas bien, gracias. gracias. Muy bien, estamos aquí de vuelta otra vez con Mónica Farías. Os recuerdo que los enlaces los dejamos en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con Mónica. Mónica, preguntas. Vamos a ir con las preguntas, entonces. Dale. La primera de todas, de hecho, antes estabas hablando con el tema en el libro del tema de los ancestros, ¿no? Que es un tema muy importante. Y Daniel Goodman te pregunta si todo tipo de persona puede realmente acceder a sanar sus ancestros, como él lo pone. Sí, todo tipo de personas puede sanar sus ancestros. O sea, ¿de qué manera los ancestros lo afectan a uno? O sea, es como eso, ¿no? Uno los sana, sí, cualquier persona. Ahora, yo estoy trabajando con niños desde, digamos, 12 o 13 años en adelante, a través de constelaciones, ¿ya? Y si es con niños pequeñitos, son los padres los que en el fondo constelan a través, digamos, constelan a sus propios hijos. Sí, cualquier persona puede acceder a eso. Ok, Mónica, muchas gracias. Más preguntas. Te escribe Ángel Rodríguez, le enviamos un saludo muy grande, y te pregunta, ¿cómo acceder a las vidas pasadas? Y que si le puedes dar algún ejemplo. ¿Algún ejemplo? Una de las, cuando, a ver, una forma de acceder es de manera espontánea. O sea, hay gente que puede acceder de manera espontánea a través de sueños, que dices, tuve un sueño muy raro, parecía real,
es una forma de acceder. Los sueños son una buena puerta. Y la otra forma, cómo acceder, o sea, si lo quieres hacer tú mismo, ¿cierto? Porque lo clásico es que, claro, vayan donde un terapeuta y hacemos una especie de hipnosis, hacemos una relajación muy profunda, luego una hipnosis y luego yo voy como guiando. Siempre es una buena manera, ¿ya? Ir como guiando a las personas para que vayan abriendo que hacerlas solas. Pero también puedes grabar, por ejemplo, una inducción o simplemente tú mismo haces una profunda relajación con una música que te guste, que ojalá sea repetitiva, porque la hipnosis, la repetición en la hipnosis es muy importante, bajas tu nivel, bajas como tu frecuencia de alerta, la bajas, la bajas, la bajas, intencionas, quiero acceder a una vida pasada, ¿ya? Y es posible que lo hagas, o sea, es posible que lo hagas espontáneamente, ¿ya? Ahora, no todas las personas tienen la misma facilidad y eso es importante aclarar. Hay un 1% de personas que les cuesta muchísimo más porque a veces han habido vidas pasadas muy difíciles. Entonces hay unos tremendos bloqueos. Entonces, aunque yo los guíe, a veces me dicen, veo una luz, o siento algo que me duele, me duele, me duele. Bueno, por ahí entramos, ¿ya? Entonces eso es mucho más complejo que hacerlo de manera individual, pero cualquier persona puede intentarlo en una relajación profunda, bajando la luz, puede intentar hacerse una autorrelajación y una autorregresión y ver si le resulta. Eso es interesante. Bueno, eso, qué bueno esas claves. Yo antes hacía Ujú. también, hacía ahí, bueno, lo hacía a través del sueño y es verdad Ajá. que a veces sí que conseguía, claro, que entiendo que como, imagino, es una pregunta, ¿no? Como que a medida que lo vas haciendo, te puede ser como más fácil, ¿no? Reconocerlo también. Exactamente, Claro, exactamente. Y también entender, hay que tener muy claro para qué lo hago, qué quiero entender de mi vida actual para que se relacione con la otra, ¿no? claro, que si no Eso. estamos a veces más para allá que aquí, ¿no? Exacto, Con tanto querer exacto. conectar con las vidas Bueno, por pasadas. eso que es sanación. La sanación es de qué manera yo sano esa vida anterior para que de alguna manera deje de afectarme en esta y pueda trascender lo que no logré trascender o lo que no logré sanar o lo que no logré perdonar, etcétera, ¿no? Qué bien, Eso. Mónica. Pues vamos con más preguntas. Mira, te Ajá. escribe por aquí también. eh, mm, ok, vale, dice Dora Serrano, te da las bienvenidas, buenas tardes, desde Florida, Tampa, y te pregunta, ¿uno mismo puede acceder a estas dimensiones? Y dice, he padecido dolor en mí también, porque se le ha quedado aquí. Ah, dice, en mi cuerpo por cerca de 25 años y no he podido encontrar alivio con la ciencia médica. Ajá. O sea, yo creo que la meditación o cómo tú puedas meditar es una buena forma de entrar a entender, pero yo creo que en casos así, con 25 años de dolores en el cuerpo, es necesaria una ayuda externa. No es algo que lo puedes hacer tú misma porque llega un minuto, es como, no sé, uno puede rascarse la espalda en algunas partes, pero completa no te la puedes rascar, no llegas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, sanarse uno con algo así tan serio como lo que ella plantea es mucho más difícil, pero sí puedes en el fondo acceder a gente que, nutriólogos, nutricionistas que trabajan con alimentación o otras personas que trabajan con hipnosis, que pueden llevarte a una vida pasada, que pueden constelar, o sea, tienes que buscar ayuda, no solo hacerlo tú, porque quizás parte de tu problema también, ¿no? Como yo cargo todo, entonces llevo 25 años cargando con todo y el cuerpo me duele, ¿no? Ok, Eso. Mónica, muchas gracias. Mira, creo que nos da tiempo a una última pregunta y luego nos cuentas sobre tu taller, ¿vale? Ya, Mira, dale. además justo iba yo creo que en camino con lo que estabas diciendo. En este caso te escribe Noemí Martín desde México y te pregunta, ¿qué podemos hacer para elevar nuestra espiritualidad? Dice, ¿qué prácticas podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria? Ajá. Mira, a ver, yo creo que si le calza o si te calza, Dora se llama, ¿no? Dora, si te calza, Noemí, Noemí, si te calza meditar, bien, pero también se puede meditar a través de movimiento, a través de yoga, se puede meditar a través de una pintura, se puede meditar con música que te gusta, se puede meditar caminando, mirando la naturaleza, mirando un árbol, una planta. La verdad es que
en qué consiste básicamente en poder bajar tu alerta y poderte finalmente como permitir otro espacio de tu ser y realmente o puedes meditar con una vela encendida, por ejemplo, delante tuyo. Simplemente lo observas, lo observas, lo observas hasta que se produce un fenómeno muy bonito que es como que te fusionas con la vela o con lo que estás mirando, ¿no? Y en ese minuto tu ser suelta las alertas y ahí empiezan a pasar muchas cosas. Pero cada persona tiene que encontrar cuál es su mejor vía para conectarse o meditar, ¿no? Así como hay personas que son kinestésicas de movimiento, a lo mejor te sirve el movimiento. Otras son visuales, a lo mejor te sirve ver cosas o te sirve escuchar cosas, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo diría. Cada uno tiene que encontrar, no existe una única forma. Eso es muy importante entenderlo. Todos tenemos distintas formas. O cantando, podemos cantar y también abrimos nuestros portales, ¿no? Tocar música, en fin, Eso eso. lo hago yo, cantar y tocar música. Ajá, Me ajá, conecta también. sí, Ok, Mónica. Pues mira, ahora sí, ya te voy a pedir que nos recuerdes sobre tu taller, también a la ajá. audiencia, los enlaces pertinentes en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con Mónica y cuéntanos y luego después te despides que eso, para que la audiencia sepa también seguirte. Ya. Bueno, a ver, el taller que se llama psiqueterapia, en realidad es un taller bastante largo, son 3 ciclos de 12 sesiones, pero la mayoría son presenciales, pero hay algunos aspectos de este taller que se hacen, que los tengo online, pensando en la gente que está afuera, ¿no? Y dentro de eso está estos códigos holográficos de luz que yo te contaba. Estos están son 10 códigos y están ya en mi canal de YouTube privado, donde en el fondo tú los vas recibiendo estos 5 videos que tienen la meditación, cómo se medita, cómo se arma una cámara de aceleración, de vibración, para poder meditar en estos códigos. Y luego tiene una interacción conmigo y me cuentas cómo te va, qué experiencias tuviste, yo te doy un feedback y luego pasamos al siguiente, porque esto yo lo recibí con una gran diferencia, cada 2 semanas recibí uno, entonces la gente a veces los quiere hacer todos, no los hagan todos, tienen que hacerlos uno primero una semana, otro otra semana, después dejas pasar, porque se van produciendo transformaciones. Ese, ese está como fácil, digamos, de alguna manera. Y el otro que online es el video de las 12, o sea, el taller presencial, pero online, también de las 12 capas del ADN, que es meditar a través de cada una de las capas y tener las experiencias. Y entonces la gente que en el fondo quiere suscribirse ahí donde dices tú, tiene que decir, quiero los códigos holográficos o quiero las capas del ADN, la meditación y se hace la inscripción. Eso es fácil. Pues muy bien, ya saben dónde es, en la descripción del vídeo de YouTube, ahí tienen para poder entrar en contacto con Mónica Farías, realizar el taller, alguno de los dos, o entrar en contacto con ella, realizar otro tipo de trabajos, que ya han visto que seguro que pueden realizar muchas cosas con Mónica Farías. Y ahora ya sí que entonces nos despedimos. Después de Ajá. esta charla en la que hemos podido vislumbrar un poco lo que sería las dimensiones del ser, aunque como muy bien ha dicho ella, siempre, y esto yo creo que es lo más importante, es siempre llevarlo a la práctica, ¿no? Como tú has dicho, Mónica, solo te repito, que es verdad que veamos en todo esto cuál es la finalidad y que no estemos Ujú. ahí, porque yo, es verdad, cuando lo has dicho, me he acordado de mí, todo este deseo de conectar, que a veces parecía más querer desconectar que otra cosa. Entonces, te agradezco que traigas toda esta información, os recuerdo a la audiencia que es importante que puedan compartir estos vídeos para que más personas puedan conocer sobre las dimensiones del ser, sobre Mónica Farías, sobre sí mismos, que también es sobre todo la finalidad de este directo, Exacto. y que nada, que sigamos creciendo como comunidad para que tengamos esta, como lo ha explicado muy bien Mónica, ¿no? Pero a medida que vayamos creciendo generaciones tras generaciones, pues estará mucho más en nuestra naturaleza, más acostumbrados a poder cuestionarnos, a indagar, a recibir ayuda también, que también eso es súper importante, Mónica, tú lo has dicho, ¿eh? No podemos, hay que practicar mucho para poder rascarse uno. A lo mejor puedes llegar en algún momento si trabajas la flexibilidad, pero es verdad que al principio Claro. cuesta. Entonces, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, Mónica. Y nada, ahora sí que sí nos despedimos. Os recordamos, ahora te dejo que te despidas, pero
Os recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión para realizar donaciones. Y seguimos en este especial, como han visto, de Redescubre tu Ser, con Mónica Farías en este caso, que nos ha traído las dimensiones, descubre las diferentes dimensiones de tu ser. Y nada, Ajá. Mónica, Bueno, un placer enorme. muchas gracias a ustedes como Mindalia. De verdad haberme contactado fue una gratísima sorpresa y un muy bonito regalo. Así que obviamente voy a compartir esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, qué placer. Nos vemos en el próximo Que te directo. vaya muy bien. Chao. Chao.